Bien, estimados, buenas noches con todos, bienvenidos. Vamos a dar inicio a la evaluación final de la asignatura Máquinas de Control Numérico Computarizado, modalidad semipresencial, bloque 2026-10A. Sí, en esta oportunidad vamos a revisar los trabajos finales de 6 grupos que van a presentar a continuación. ¿Sí? Vamos a hablar un poco del diseño mecánico, eléctrico, mecatrónico, de un router CNC. ¿Sí? Cada quien va a proponer algunas consideraciones, algunas situaciones, ¿sí? Según lo que han evaluado, lo que han diseñado. Entonces, vamos a empezar. Adelante, entonces, el grupo del señor Casabil, Ramos, Yabar, Santillana y Chávez. Buenas tardes, compañeros. Este es este es el trabajo de investigación que hemos hecho, que se llama Investigación y aplicación del flujo CAD/CAM en router CNC mediante el uso de SolidWorks y FastCAM para la generación del código G. Los integrantes son Joel, Víctor, Jean-Pierre, Joaquín y Eric. Vamos a proseguir con lo que es la introducción de este trabajo. Es práctico, más que todo, sería analizar y aplicar la integración entre el diseño digital y la manufactura asistida por computadora, ¿no? Entonces, para ello vamos a utilizar lo que son los programas, el SolidWorks, el formato de XF, el FastCAM, ¿no? Ahora, tenemos varios campos, ¿no? Que sería la capacidad técnica para verificar la alta precisión de la pieza, la versatilidad del diseño, que se trabaje en un software como es ahorita el SolidWorks, la eficiencia operativa, que es el uso del FastCAM, ¿no? Que es un software también, ¿no? El objetivo general sería analizar y aplicar el uso integrado de software CAD/CAM en el proceso de mecanizado del CNC mediante el diseño de una pieza en SolidWorks, ¿no? Para ello, vamos a tener que trabajar usando el código G que hemos trabajado en todo el ciclo, ¿no? Los objetivos generales sería diseñar una pieza mecánica, en este caso son cartelas y una herramienta, ¿no? Exportar correctamente el diseño en DXF, importar el DXF para el FastCAM, configurar los parámetros de mecanizado y generar el código G, ¿no? Analizar el flujo entre CAD y CAM, ¿no? Elaborar un manual, que ya se va a explicar. ¿Cuál es el alcance de estudio? Sería trabajar en el entorno CAD, que es el diseño, en el entorno CAM, que es la creación, la manufactura y los entregables técnicos, ¿no? En sí. Alcance del estudio. El estudio se limita al entorno de simulación y validación por software, ¿no? No incluye la ejecución física en una máquina real, ¿no? Priorizando la comprensión del flujo técnico. Investigación sobre los routers CNC. Tenemos varias marcas, ¿no? Entre ellas tenemos la Haas, que su precio puede oscilar entre los $400,000 a más de $500,000, ¿no? Son extremadamente caras, pero su costo lo vale, ¿no? Porque es la empresa líder mundial de fabricación, ¿no? Es la Haas. Tenemos también la BIS, que se usa mayormente para madera. Tenemos la AXYZ también. Tenemos las Shop Sabre también, que son un poco más baratas, que, bueno, rondan entre los $13,000 hasta los $66,000, depende del modelo. Acá, ¿cuáles son los modelos representativos? En Haas tenemos el GR712, en el BIS tenemos el Rover A, que es para madera, el AXYZ, que es también para madera, y los Shop Sabre, ¿no? Que es para carpintería y otros afines. Características técnicas de los principales, tenemos el Haas, que es de mayor área y tiene mayor potencia, ¿no? Entre los otros, ¿no? Por eso es el líder, ¿no? Más que el BIS, más que el XYZ, entre otros. ¿Cuáles son los software, no? Perdón. Bueno, eso también sería todo, bueno, por mi parte. Entonces, ahora sí, mi otro compañero. Ya, muy buenas tardes, compañeros. En esta oportunidad les voy a explicar el software seleccionados para el desarrollo, que sería el diseño primeramente como Solid. Y luego su función principal es el modelado de 2D, 3D y piezas y el formato de salida de XF.
serían la alta precisión, interfaz, intuitiva, diseño paramétrico, y la aplicación sería ingeniería, manufactura y diseño industrial. Aquí tenemos el software, que sería el FastCam, de tipo CAM, ¿no? Que significa manufactura asistida por computadora. Su función principal es darnos corte. La justificación de elegimos esto es porque los dos son compatibles, ¿no? En sí, también el AutoCAD, así como los requisitos del sistema que tendría que tener el procesador sería un Intel Core como mínimo y máximo un Core i7, una memoria RAM de 8, almacenamiento de 256 GB y como máximo 500 como recomendado. Y los requisitos del sistema tendrían que tener el SolidWorks de 10 o 11, que sería de pago, ¿no? Asimismo el FastCam, que tendría que tener Windows o 11, cualquiera de los tres. Y el DXF para poder leerlo. Bueno, el requisito del sistema sería lo primero instalación de los softwares, y luego si es que corre o no corre. Y luego, por último, sería la activación de la licencia del FastCam. Bueno, aquí está la caja negra, los materiales: acero, herramientas de corte, insumos, conectores, herramientas mecánicas, y la salida, la placa en sí de acero ya culminada. Eléctrica para los motores y sistemas de control señales electrónicos del controlador y FNES, y la salida sería energía cinética del movimiento de motores, calor, fricción del fresado. Y en las señales sería de entrada diseño digital de XF, de corte código G, señales de operación en off-off. Y señales sería estado de finalización del proceso C. La caja gris como materia de la PCB, MDF, acrílico o también otros materiales. Energía de entrada sería 220, ¿no? voltios. Y la señal de entrada en archivo de XF, un código, parámetros de mecanizado, instrucciones de operador. Y la materia de salida sería la PCB grabada, piezas cortadas y también el producto final. Y el merma desecho sería la viruta, el polvo, el material removido y también los residuos del mecanizado. Y el final del posicionamiento sería ya la matriz morfológica. Tenemos también la fusión 360. Uno de ellos, el SolidWorks, nos tendría que dar en DXF, el AutoCAD en DWG y el otro en programa de SW, ¿no? Ahora sí le doy el paso a mi compañero. Continuando con la exposición, en esta parte lo que hicimos fue revisar la cotización de nuestro equipo router CNC y incluye la plasma, ¿no? como fuente de poder para el corte. Hemos hecho esta cotización, bueno, nos han cotizado el 30 de abril a un monto de 15.500. Para luego, nosotros para ponerlo en práctica, este equipo CNC, hemos fabricado una herramienta con boca de 65 milímetros a través de software SolidWorks y cortarlo en el router, ¿no? marca Well. Aquí vemos el proceso de corte, los acabados, y bueno, el uso que le vamos a dar a esta herramienta va a ser para ajustar tuberías, ¿no? Le paso a mi compañero. Vamos a hablar sobre el diseño eléctrico, diseño mecatrónico y el enfoque del proyecto, ¿no? A continuación. Diseño eléctrico. Bueno, para esa parte de lo que viene a ser con las condiciones de diseño eléctrico, no, en este caso tenemos, ¿no? prácticamente la tensión principal con la que se va a operar, ¿no? la máquina, que viene a ser la F2100B, ¿no? que es a 24 voltios corriente y continua a base del diseño electrónico, ¿no? las instalaciones que te recomienda y el blindaje del equipo. En este, ¿no? ¿Con cuál viene a ser su funcionalidad? ¿no? Prácticamente lo que va a hacer es actuar como una unidad central de control del sistema, ¿no? y por ello prácticamente prácticamente el movimiento va a generar de la misma máquina, va a procesar señales de entrada y salida, ¿no? del mismo sistema. Los puertos de entrada prácticamente, ¿no? que tenemos son de 25 pines y va a ser prácticamente configurable, normalmente abierta, ¿no? y sus señales principales se va a limitar tanto en X como en Y.
Para esta parte, ¿no? Añadiéndole a lo anterior, prácticamente, ¿cómo funcionaría, no? Prácticamente desde recibir señales externas de supervisión y seguridad, ¿no? A lo que se dispone en el esquema. Y de igual manera, para esta parte de salidas, tenemos tanto de salida como en actuales, ¿no? A 16 canales de salida, a 24 de tensión de salida y a 300 miliamperes que viene a ser su corriente máxima, ¿no? Por salida. Para esta parte, ¿no? Su misma funcionalidad va a ser prácticamente activar los elementos externos del proceso de corte. El cableado eléctrico básico, ¿no? Se va a demostrar prácticamente un esquema manual y los criterios que prácticamente se va a brindar el propio fabricante, ¿no? La funcionalidad, ¿no? Se muestra prácticamente una conexión entre el controlador y los elementos auxiliares, ya que esto puede ser unido, ¿no? Es un esquema prácticamente representativo. Para el diseño de prácticamente mecatrónica, su arquitectura mecatrónica se va a brindar en este caso, ¿no? Con lo que vamos a trabajar, que son a 2 ejes y el volt, ¿no? Que va a cumplir. Y para el tema de los, prácticamente del impulso, ¿no? Los impulsos que van a ser prácticamente un desplazamiento tanto en X y en Y de manera real, ¿no? El código C, su controlador y sus drivers. ¿Y qué es lo que prácticamente va a presentar, ¿no? Mi compañero, para la siguiente parte? Bueno, aquí vamos a hablar sobre el diseño mecánico de nuestro router CNC en el que nos hemos enfocado, ¿no? Para los cuales lo hemos podido diseñar a través del SolidWorks. Aquí vemos el funcionamiento, cómo sería en el eje Y y en el eje X, ¿no? Este funcionamiento mecánico cuenta con una cremallera en todo el eje y el motor va a ser eléctrico con un piñón de ataque, ¿no? Eso funcionaría para el eje Y y para el eje X. Ahora, en este extremo contamos con lo que es la punta de corte, ¿no? Que va a funcionar con un motor eléctrico que solo va a subir y bajar. Y esto va a ser solo funcionamiento eléctrico-mecánico para el proceso de corte, ¿no? Ahora, como nosotros hemos diseñado, tenemos las medidas exactas en las que podemos trabajar, ¿no? Nuestra mesa de corte va a ser de 3 metros de largo, 3 metros y medio de largo, una altura de 825 milímetros a la altura de la cadera para una buena operación, ¿no? Bueno, aquí contamos con la mesa de trabajo, la rejilla en sí que va a ser cambiable cada cierto tiempo, depende del uso de nuestro router CNC. Aquí contamos con el router CNC, que sería, ¿no?, la parte central donde van el display y los botones, ¿no? Aquí contamos la barra del eje X, la barra del eje Y y su protector adicionalmente que estamos añadiendo, ¿no? Ya que en posibles funciones de máquinas CNC puede llegar chisporroteos o pequeños fragmentos del corte o escorias inclusive que pueden dañar nuestro display, para los cuales nosotros como implementación hemos añadido una plancha como protector para este equipo, ¿no? Sí, bueno, aquí me toca lo que son las máquinas, equipos y material. Acá tenemos en las maquinarias que vamos a tener una fresadora CNC en 3 ejes, que va a tener una potencia, velocidad, precisión, sistemas de auxiliares. Los casos auxiliares vendría a ser el enfriamiento, la extracción de polvo y la automatización. En el herramientas de mecanizado tenemos las fresas de carburo, brocas de perforación, fresas de acabado y brocas de alta velocidad. Luego, los materiales para la fabricación vamos a tener como aluminio, polímeros, oro y plata. En conclusiones, el trabajo ha permitido entender el flujo completo y el mecanizado. CNC, en SolidWorks, exportación DXF y procesamiento de FastCAM para generar en sí el código G y comprobarlo todo eso en el CAD-CAM. Donde mejora la precisión, reduce errores. Las recomendaciones tenemos los equipos adecuados, el software actualizado y el buen rendimiento. Nuestro trabajo es el diseño e implementación de router CNC. Los compañeros somos Cojomo Holanda, Alex Ricardo, del Carpio Guayna Marco, Neira López, Julio y Ceballos Terraza Giancarlo. Bueno, una pequeña descripción del problema es que actualmente muchos talleres enfrentan limitaciones para lo que es la fabricación de piezas, ¿no?
Esto se debe a que generalmente los CNC son bastante costosos y esto ocasiona que los talleres sigan usando el método convencional. Y esto trae unos desperfectos, digamos que la pieza no sale bien dimensionada, hay mayor desperdicio de material, bueno, hay limitaciones, hay incremento en el tiempo de fabricación. La solución ante esto podría ser una ruteadora CNC que sea de bajo costo, que represente una solución viable, pero a la vez que cumpla las características para que un trabajo, un diseño salga bien, como la rigidez estructural, el desplazamiento coordinado de los ejes X, Y, Z, una buena potencia de lucillo y bueno, un sistema de control y costos de fabricación. Por eso en este proyecto nosotros proponemos el diseño de un prototipo router CNC que sea sobre todo de bajo costo para que los talleres puedan acceder. Justamente ese criterio que estamos tomando ahí es el costo, porque como comentamos anteriormente, es muy difícil que los talleres lo obtengan por el elevado precio. Bueno, como acá tenemos unas limitaciones en lo que es las pymes, pequeñas empresas, bueno, como dijimos, ¿no? El error es acumulativo, porque generalmente utilizan el método convencional, no es tan preciso como el CNC. Son también los altos costos y también la imposibilidad de fabricar piezas seriadas idénticas. Bueno, nuestra justificación va desde 3 puntos de vista, tanto el técnico, el académico y el económico. El técnico es que se transfiere, bueno, desde el punto de vista técnico, académico y económico nos permitirá lo siguiente. En el punto de vista técnico, se transfieren métodos empíricos a sistemas controlados por impulsos de alta precisión, como es el CNC. En lo que es económica, se obtiene un retorno ROI estimado en menos de 10 meses frente a los costos de importación. Como sabemos, estos productos también se pueden importar, pero también demoran bastante tiempo y son bueno, un precio relativamente elevado. En cuanto al punto de vista académico, es integración mecánica de sólidos, una electrónica de potencia y algoritmos de control. Como objetivo general tenemos diseñar un prototipo técnico de router CNC de bajo costo para fabricación de piezas, tanto en madera, plástico, orientado a pequeñas empresas, mediante integración de diseño mecánico, selección de equipos materiales, sistemas de control, y bueno, aplicando también el código G y evaluación técnica administrativa del proyecto. Objetivos específicos, determinar los requerimientos técnicos de router CNC, considerando el área del trabajo, los ejes de desplazamiento, rigidez estructural, seleccionar equipos, materiales, componentes mecánicos, electrónicos adecuados para este diseño, diseñar e integrar el sistema mecatrónico de control del router CNC, incluyendo adaptadores, controladores, software de control, generación de código G, evaluar la viabilidad técnica y administrativa del prototipo. Bueno, vamos al marco teórico, un poco de control numérico. Bueno, en nuestro caso ya sabemos lo que es un CNC, ¿no? Pero bueno, nuestro sistema utiliza el lazo abierto, está controlado por motores de paso a paso que van a ejecutar la instrucción sin retroalimentación. El sistema de coordenadas X, Y, Z, tenemos una configuración de electrogira. Para el eje X tenemos 400 milímetros de recorrido longitudinal, para el eje Y 400 milímetros también, es un recorrido transversal, y para el eje Z, que podríamos decir una altura o una profundidad, son 200 milímetros. Posteriormente mi compañero va a continuar. Buenas noches, ingeniero, compañeros. Sí, pues, presenta la diapositiva 9. ¿Qué página era? Tu videocámara. Continuando con la exposición, vamos a hablar sobre el diseño del prototipo. El objetivo principal es que el router CNC pueda realizar movimientos controlados en los 3 ejes, los cuales permitan el desplazamiento sobre un área de trabajo, ¿no? Mientras que el eje Z controla la profundidad de la profundidad del corte. También se busca que el equipo pueda realizar operaciones básicas como lo que es el corte de grabado y desbaste de materiales blandos. Por eso plantea un sistema de bajo costo, fácil de configurar y con componentes comerciales. Estos requerimientos definen lo mínimo que debe cumplir el prototipo para ser funcional, seguro y coherente con los objetivos de bajo costo que estamos trabajando. Siguiente diapositiva, por favor.
Siguiente diapositiva. Saltando. Siguiente diapositiva, por favor. Ya. Bueno, acá tenemos los pesos materiales considerados para los parámetros geométricos, ¿no? El prototipo está orientado al mecanizado solamente de materiales blandos, como es la madera, el MDF, el acrílico y plástico, ¿no? No se va a considerar lo que es el acero ni materiales duros, porque estos materiales van a requerir mayor potencia y rigidez estructural. En cuanto a los parámetros geométricos, se propuso un recorrido de 400 milímetros en el eje X y 400 milímetros en el eje Y, y el eje Z 200 milímetros, en el cual nos va a permitir un área de trabajo de 400 por 400 milímetros. Bueno, la selección de los materiales y las dimensiones se hizo pensando en una máquina económica, pero útil para trabajos reales en un taller. Siguiente diapositiva. Bueno, las dimensiones generales estimadas, ¿no? Como ya se explicó, las dimensiones generales del prototipo va a ir desde 150 milímetros a 650 milímetros con una altura de 500 milímetros. Aunque el área útil es de 400 milímetros, esta estructura que proponemos se necesita más espacio para alojar guías, fusillos y motores. Bueno, el recorrido vertical va a iniciar de 200 milímetros en el eje Z y este permite controlar la altura. La máquina no se ha dimensionado solo por el área de corte, sino también por los componentes mecánicos, los cuales nos va a permitir el movimiento, ¿no? Siguiente diapositiva. Ya. Aquí vemos una comparación de alternativas de diseño, ¿no? Para tener claro, el sistema se divide en tres partes, ¿no? El sistema mecánico, el sistema electrónico y el sistema de corte, ¿no? En el sistema mecánico está compuesto por la estructura netamente el que va a soportar, ¿no? Va a soportar y permitir el desplazamiento de los ejes. En el sistema electrónico es el cual va a recibir los códigos G. Y finalmente el sistema de corte está compuesto por el fusillo de 500 watts, regulador PMW y una fuente de alimentación. Bueno, esta arquitectura permite convertir un diseño digital en movimiento mecánico controlado. Siguiente diapositiva. Siguiente diapositiva, compañero. Ya. Acá, ¿por qué hemos elegido un puente fijo, no? Porque fue la alternativa seleccionada de un puente fijo y mesa móvil. En esta configuración nos va a permitir a nosotros concentrar la rigidez en la zona del puente y del fusillo, reduciendo así vibraciones, además de un prototipo de bajo costo en el cual estamos presentando. Esta opción es conveniente para simplificar el diseño mecánico. Bueno, ¿no? Como digo, ¿no? Se eligió este puente fijo y una mesa móvil porque ofrece mejor equilibrio entre rigidez, costo y facilidad de fabricación. Siguiente diapositiva. Ya. Dice, ¿no? Las dimensiones, ¿no? Bueno, las dimensiones del área útil de trabajo, como ya mencioné, es de 400 por 400 milímetros, ¿no? En el cual nos va a permitir realizar trabajo a pequeña escala, pero con mayor capacidad de algunos routers CNC comerciales. Esta estructura de 150 por 150 milímetros permite instalar componentes de movimiento sin afectar el área útil. Bueno, nosotros del diseño busca aprovechar el espacio sin sobredimensionar la máquina ni elevar innecesariamente el costo. Siguiente diapositiva. Ya. El perfil, ¿no? El perfil utilizado en el slot, ¿no? Esto nos va a dar mejor estabilidad durante el mecanizado, además de trabajar con madera, MDF, acrílico. No se requiere estructura industrial pesada, sino una estructura suficientemente rígida para cargas moderadas, ¿no? Por eso la rigidez estructural es importante, porque cualquier vibración puede afectar la precisión del corte. Siguiente diapositiva. En la transmisión. Bueno, para el sistema de transmisión elegimos lo que es los fusillos especialidades T8 en lugar de correas. La principal razón que nosotros hemos elegido los fusillos es porque ofrece mayor precisión y dimensional en mejor capacidad para mantener la posición angular. Le paso el siguiente a mi otro compañero. Buenas noches, compañeros, buenas noches. En la diapositiva se ve que el cálculo del RPM. Bueno, ahí vemos que la velocidad considerada desde 160 metros por minuto, nos llegamos a unos 12.732, ¿no? Que un motor común es de 3.000 RPM, pues que no va a ser suficiente, ¿no? Acá calculamos la velocidad de avance,
que viene a ser unos 3000 milímetros por minuto, que una velocidad máxima en teoría, ¿no? Que es la velocidad máxima, ¿no? Es capaz de 3 metros por minuto. Un momento. El límite estructural, ¿no? Que nos da unos 12, no, unos 15.52 newton, que la fuerza próxima es aproximada, viene a ser de 1.6 kilogramos. Fuerza es la que entrará en desviar los ejes, ¿no? Luego la potencia requerida en el cálculo, tenemos un cálculo de 370 watts, ¿no? Que es una potencia mínima. En la decisión de ebullición de 500 watts, ¿por qué 500 watts? ¿No? El factor de seguridad es 1.35, la eficiencia térmica de operación al 70% de capacidad, y el estándar de mercado es que es un motor costoso. En la sección de equipos, hay componentes electrónicos, motores paso a paso, que está todo en el... Bueno, el motor de paso a paso está en el NEMA 17, el controlador principal que viene a ser un Arduino 1, con un controlador principal con Shield, estamos arreglando con Shield, para que tenga contactos se puede acoplar más componentes. Fuente de alimentación que trabaja de 12 a 24 voltios. Y el cerebro, ¿no? Que estamos hablando, justo lo mencioné hace rato, que viene a ser un Arduino 1 más Shield, que un costo viene a ser entre 85 a 900 soles que cuesta una placa de PLC industrial, ¿no? Dependiendo de la marca también, que si es un Siemens o bueno, otras marcas, ¿no? Que te me en la boca. Bueno, el siguiente paso, continúa mi compañero, Alex. Ingeniero, buenas tardes. Ya, sí. Continúa las diapositivas, por favor. Sigue la siguiente. Acá en el flujo de trabajo, en la fabricación de estas piezas personalizadas se inicia el diseño geométrico en vectores, utilizando un programa AutoCAD o el Fusion 360 para luego pasar... Ok. Disculpe. Finalmente este código G es ejecutado para el NC mediante un sistema basado en el Arduino y el software Universal G. La siguiente, por favor. La configuración es para garantizar un control preciso en movimientos en dicho prototipo. El siguiente, por favor. En costos y presupuestos que nosotros hemos alcanzado es un aproximado en el sistema mecánico de 670 soles aproximadamente. En el presupuesto electrónico tenemos ahí un aproximado de 351 soles que asegura lo que es para gestionar los motores paso a paso, la fuente de alimentación y los sistemas de seguridad. El siguiente, por favor. El sistema de corte nos están basando aproximadamente en 568 nuevos soles. Y el siguiente, teniendo un resumen total de la inversión directa en el prototipo CNC, será de 2090 aproximadamente. Siguiente. Este prototipo, comparando con un prototipo que hay en el mercado, que es el Mini CNC 2018, muestra el diseño que ofrece un área útil más grande de 4x400. Ese sería uno de los beneficios. En cuestión al mantenimiento del prototipo, es esencial para funcionamiento continuo a nivel diario, el cual se debe limpiar el área de trabajo con aire comprimido para aliviar el polvo y los residuos. El siguiente, para culminar, sería, en las conclusiones tenemos ahí, en cuanto al sistema mecánico y potencia, hemos determinado que el tamaño de 400x400 milímetros es el límite óptimo para los perfiles de aluminio de 20x20. El usillo de 500 watts es adecuado para cubrir las necesidades de la potencia de 370 y asegura una mayor longevidad. Esta máquina, en términos de control y viabilidad, ha demostrado ser una opción viable para pequeños talleres con un bajo presupuesto, que estamos hablando de 2.000 soles aproximadamente. Ingeniero, muchas gracias. Esta es la presentación y el proyecto de nuestro grupo.
Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. En esta ocasión nosotros vamos a presentar nuestro trabajo. Vamos a hacer una ruteadora CNC. La presente investigación consiste en el diseño de implementación de una ruteadora CNC de bajo costo para cortes de proceso, grabado, mecanizado ligero. Este proyecto surge debido a que muchos CNCs económicamente son bastante altas y nosotros, por el tema de que sea de bajo costo, hemos decidido incorporar, ¿no?, un sprint de fresado debido al aumento de cargas o deformaciones en los ejes, ¿no? Bien. En problemas y alcances, nosotros tenemos una problemática. Se realizó un análisis estructural de la máquina, determinando que el eje original de 5 milímetros no ofrecía rigidez necesaria por el peso que tenía y el esfuerzo que hacía, ¿no? Entonces, por lo que se propuso un eje de 10 milímetros para mejorar la estabilidad y la precisión del mecanizado. Asimismo, hemos integrado sistemas electrónicos y de control mediante Arduino, drivers, motores de paso a paso, firmware, permitiendo automatizar los movimientos de la máquina mediante el código G, que esto ya lo vimos, ¿no? Al final del proyecto hemos demostrado que es posible desarrollar una ruteadora CNC funcional y de bajo costo mediante la correcta integración de sistemas mecánicos y electrónicos. Doy pase a mi compañero. Bueno, continuando con lo que es ya, como ha hablado el tema de la introducción, vamos a hacer un poco de conocimiento en los componentes que vamos a realizar o emplear en este diseño que tenemos sobre router CNC, ¿no? En esto nos hemos puesto el desafío de la carga y la precisión, tema de transiciones críticos, ya que hemos puesto simulaciones en el SolidWorks que más adelante vamos a enseñar, con un cabezal de 2 kilogramos y 4 kilogramos. El impacto mecánico incremental del esfuerzo estático que compromete la precisión lineal, que más que todo hemos efectuado esto en el huesillo, ¿no? En esto nos hemos enfocado. Y los efectos no deseados de deflexión, vibración y pérdida de la calidad superficial. Este proyecto se basa en 3 pilares que hemos tenido en consideración: la estructura mecánica de alta rigidez y estabilidad, la electrónica de control optimizado para la carga pesada y la integración mecatrónica para funcionamiento automatizado, que es la fusión de la parte mecánica con la eléctrica. Ahora vamos a hablar un poco de los componentes y cosas que vamos a ver cuando estemos realizando el diseño y la programación de nuestro diseño torno CNC, que lo he dividido en 3, ¿no? Diseño digital de traducción, trayectorias de corte, como ya sabemos, el CAD y el CAM. El lenguaje alfanumérico por órdenes de ejecución, que conocemos como el código G. Y los controladores, que son los microcontroladores que actúan como cerebro en el sistema. Y acá hemos hecho un pequeño sistema de cómo se realiza desde que uno empieza en la computadora para realizar todas las funciones que va a realizar mediante el código G, ya que siempre tenemos que partir desde una fuente de energía. Este código G va a ser interpretado por un microcontrolador, que a su vez nosotros ahí podemos seleccionar y programar nuestras herramientas de la máquina. Toda esta información de entrada va a salir a través de este microcontrolador como información de salida para un controlador de motores de paso. En este caso nosotros hemos seleccionado motores de paso a paso, los cuales cada uno tiene sus controladores de paso para cada motor de paso, que en este caso, en este ejemplo hemos puesto como 3, porque son nuestras 3 coordenadas absolutas que tenemos, tanto como en el eje X, como en el eje Y, como en el eje Z. Y ya cuando ya se haya completado todo este ciclo, ya se ve en la máquina el desplazamiento y de la herramienta desplazamiento de las herramientas y del material. Acá tenemos lo que son los 2 tipos de accionamientos de un torno, que más que todo las diferencias es que uno es por tipo de huesillo, que nosotros nos hemos enfocado y va a ser nuestra presentación, y otro para que tengan conocimiento que es de tipo fajas. Ahora en la parte electrónica tenemos que los sensores que es un encoder y que es un resolver, ¿no? Que es bastante escuchado en este tema de torno CNC. Básicamente el encoder trabaja con impulsos eléctricos generados por un disco óptico, que es una señal de efecto Hall,
Y el otro, el resolver, más que todo se basa en lo que es la señal analógica, transformar la rotación en pequeñas señales sinusoidales de corriente alterna continuos de posición. Y acá tenemos un poco más de lo que los beneficios de precisión de un encoder, ¿no? Las lecturas que pueden hacer son mínimas, que se interpretan en nanómetros para desplazamiento del sistema óptico, la interfaz digital directa que controlan las modernas, que quiere decir que se representa a través de señales digitales, y una limitación que de repente tendría es la sensibilidad al polvo, vibración y golpes mecánicos. Lo que llamamos el resolver, lo que hemos hecho es un sensor, prácticamente como un sensor analógico, que la señal genera una señal sonidal que puede resistir temperaturas de alto calor, que como podemos ver que son de 200 grados a más, resiste vibraciones y demás. Acá es un pequeño cuadro comparativo entre los dos, que ya he mencionado con anterioridad. Y acá la implementación de qué es los componentes que nosotros vamos a utilizar en nuestro diseño. Motores de paso, microcontroladores, drivers, finales de carrera o también sensores de posición, transmisión de poleas, engranajes, correas dentadas y demás. Y acá el flujo de todo lo que es tanto de la información, diseño mecánico, diseño electrónico y el conjunto de estos a lo que es el diseño mecatrónico. Ahora doy pase a mi compañero. En este apartado vamos a hablar sobre qué es el diseño mecánico de discos inicial. Básicamente, la estructura que vamos a utilizar es un material basado en una bancada rígida para evitar deformaciones. Las transmisiones que hemos utilizado de XYZ van a ser usillos. En primer lugar, los usillos que se plantearon al principio fueron de 3 milímetros, que claramente es un análisis que sexual. Y entonces, sí. Para la transmisión de lo que es el movimiento, no sé qué sea X, Y. Vamos a ver 5 minutos. Primeramente, el caso de la sal. Primeramente, la sal, primero se es pues para un líder que va a agarrar el paso de la sólido. Tenemos que aumentar el usillo en un diámetro de 10 milímetros para que cumpla las características, especialmente en el X, Y, Z. ¿Se me escucha, no, Cintia? Sí, pero... Y ya, como mi compañero ha presentado, acá tenemos lo que es un cuadro de Excel sobre los materiales que nosotros vamos a emplear para este diseño. Lo que más nos hemos enfocado es a lo que es el material más accesible, que prácticamente es de aluminio y de acero de huesillos, ¿no? Ahora mi compañero va a continuar ya con la presentación. Ok, bien. Nosotros hemos considerado los materiales, luego nos hemos basado en los materiales mecánicos, electrónicos. Hemos considerado el tema de recursos humanos, donde consideramos el diseño mecánico, técnico electrónico, el programador CNC. Tenemos mano de obra directa y también hemos sacado los costos. Tenemos costos en 539 soles en total, en mano directa, y en mano indirecta en 200 soles. La publicidad limpia es cuestión administrativa y otros. Los
software que hemos utilizado son SolidWorks, Universal Code, G-Código, software CAD/CAM, y el coste del proyecto en total nos saldría entre 3.413 soles. Los costos indirectos los consideramos en 540 soles y nos sale un total de 4.742 soles. Tenemos un cronograma de actividades, el cual va a ser el tiempo adecuado, ¿no? Y la referencia de los webs donde hemos sacado los costos. Ahora, hemos integrado una simulación acá práctica, la tenemos acá presente. Básicamente hemos tratado de lo que es inicialmente cómo se procede a implementar un código G en Arduino, ¿no? Porque nuestra base de sistema de código G va a ser en Arduino. A ver, por favor, vamos a empezar. La señal está pésima, ingeniero. Se ve diferente. Está bien. Ahora sí, como podemos ver, como hemos implementado acá, es un código G, también lo hemos puesto en los anexos. Básicamente, acá tenemos lo que es un motor de pasos. Podemos ver ahí un motor de pasos. Está integrado a través de un drive TB6600 y también un Arduino, que lo podemos ver por acá. Ahí se ve el TB6600 y el Arduino. Básicamente, lo que vamos a implementar son los principios y el funcionamiento de cómo funciona, ¿no? Y aplicar también el inicio de un código G, ¿verdad? Entonces, vamos a simular que este motor de paso es nuestro el eje X, ¿ya? Entonces, a partir de vamos a contar el número de vueltas. Por ejemplo, en un usillo vamos a, digamos, tenemos que edificarnos en la rosca que tiene el número de pasos. Si el paso, digamos, es 7 milímetros, va a avanzar 7 milímetros por revolución, o sea que cada vuelta va a avanzar 7 milímetros. Pero para fines aplicativos, vamos a simular que cada vuelta va a ser 1 milímetro, ¿ya? Para poderlo simular bien. Ahora, a través del código Arduino vamos a implementar, digamos, si yo quiero avanzar un paso X1 o dos pasos a la derecha o dos, ubicarlo el posicionamiento en número 2, vamos a avanzar, ¿no? Podemos ver que gira 2 veces. Ahora, si quiero hacer para la izquierda también, o sea, sería negativo, ¿no? -1, va a avanzar una vuelta, ¿no? Entonces así vamos a ir ubicando, así básicamente va a ser el posicionamiento de nuestra función que vamos a implementar a través del Arduino, ¿no? Obviamente, que esto es algo inicial, pero a través de mejoras que vamos a implementar los drive para 3 ejes, ¿no? Que viene a ser X, Y y Z. Ahora, principalmente, la base pieza de acá es, voy a explicar un poco de lo que es el drive. Básicamente, lo que es el drive, lo que tenemos acá, básicamente es un drive de motor de paso, básicamente de 3 amperios. Este motor es un NEMA 12, ¿no? Ahora, este motor de pasos nos da también las revoluciones que encontramos. Por ejemplo, acá podemos ver que son, si queremos dar una vuelta, podemos programar a través de los switch que están acá adelante. Si, digamos, queremos dar una vuelta por 200 revoluciones, o digamos, una vuelta por 800 revoluciones. O sea, ¿cómo explica esto? Por los pasos. Como bien explicaron mis compañeros, este motor de pasos, por su nombre le dice, detecta pasos, o sea, detecta pulsos, on-off, un ancho de pulso podría ser la PWM, ¿no? Entonces, estos anchos de pulso van a ser generados por el Arduino, a través de un código INO, que en el Arduino se llama, que lo usan el código INO. Entonces, básicamente acá, lo que es la base en sí del programa, si pueden darse, es muy simple, ¿no? Son los puntos borneros que son 5 voltios y también son señales discretas que en el Arduino lo decretamos como salidas a través de pulsaciones que vendrían salidas 7 y 6. Básicamente son 3 cables, pero la magia que va a hacer que funcione nuestro motor de paso es el TB6600, el drive en sí. Esta es la base en vida del sistema, ¿no? Este drive está implementado también, he visto en varios CNCs, obviamente que son más robustos, ¿no? Pero estamos haciendo un ejemplo ahorita un poco didáctico para que también los compañeros puedan observar. Ahora, en todo caso, hemos implementado lo que es el código, funciona, podemos ver la cantidad de vueltas que podemos crear ahí, podemos ver ahí, digamos, metemos 2 vueltas, 2 giros a la derecha, si queremos -2, vamos girando, ¿no? Estamos avanzando, por cada vuelta avanzamos 1 milímetro, en el ejemplo. Pero en el valor real, sabemos que un usillo tiene 7 milímetros por revolución, o sea, 7 milímetros avanza por cada vuelta. Y entonces, eso sería, ingeniero, nuestro taller.
Buenas noches, docente y compañeros. Hoy vamos a presentar nuestro proyecto titulado Diseño e implementación de un router CNC. Siguiente. El proyecto consiste en el diseño e implementación de un router CNC orientado al dibujo y grabado automatizado utilizando Arduino y motores NEMA 17. La tecnología CNC permite controlar los movimientos de la máquina mediante programación computarizada, logrando mayor precisión y reducción de errores humanos. Para el funcionamiento utilizamos Arduino como controlador principal y programas como Inscat, ISEL y UGS. En planteamiento del problema. Actualmente las máquinas de CNC industriales tienen costos elevados, lo que dificulta su acceso para pequeños talleres y estudiantes, ¿no? Por ello, nuestro proyecto propone desarrollar un router CNC económico utilizando materiales accesibles, Arduino y motores de paso a paso. Contexto industrial, ¿no? Las máquinas CNC permiten fabricar piezas con mayor precisión, rapidez y menor margen de error. Además, son utilizadas para el proceso de manufactura, carpintería y grabado automatizado. Y como propuesta de solución, nuestra propuesta consiste en diseñar e implementar un router CNC de bajo costo capaz de realizar movimientos automáticos en los ejes X, Y y Z. El sistema utiliza Arduino y CNC Shield y motores NEMA 17 para controlar la máquina de manera precisa y automatizada. En formulación de problema y objetivos. El problema principal es cómo diseñar el router CNC accesible, funcional y económico para los talleres y estudiantes. El objetivo principal es implementar una máquina router CNC de bajo costo. Además, se busca definir el diseño mecánico, seleccionar los materiales adecuados e implementar el sistema electrónico y de control. Como marco teórico, un router CNC no es una máquina utilizada para cortar y grabar materiales con alta precisión. Funciona mediante CNC, que automatiza los movimientos de la máquina. Además, trabaja con los ejes X, Y y Z y software CAD y CAM para ejecutar las instrucciones. Y como método, existen diferentes tipos de routers CNC, ¿no? Como las de sobremesa, industriales y de alta velocidad. El funcionamiento inicia con el diseño de la pieza en el software CAD, luego el diseño se convierte en códigos G para la máquina y ejecutamos automáticamente los movimientos, ¿no? Y como partes principales, ¿no? Entre las partes principales tenemos la mesa de trabajo, cabezal de corte y los motores de las guías o pistas y los componentes electrónicos. Continuando con la exposición, hablaremos del diseño mecánico. Ya, en esta parte vamos a hablar del tema de la estructura. Para este trabajo se han realizado perfiles de aluminio de 13 milímetros, soportes en L, tornillos de sujeción y planchas de 50 por 50 en aluminio. ¿Por qué escogimos el aluminio? Por su alta resistencia y su bajo peso. El sistema de movimiento. Para el sistema de movimiento hemos utilizado lo que son los ejes roscados, los acoples flexibles, los motores NEMA 17. En tema de herramientas, como es de fin educativo, hemos utilizado lo que son un marcador, ¿no? Para el ruteo de su movimiento. Siguiente. Bueno, este diseño se ha implementado con las diferentes medidas. Se ha considerado un largo de 500, un ancho de 500 y una altura de 400. El área de trabajo es de 150 milímetros y un diámetro de ejes de 7 milímetros, una longitud de eje roscado es de 400 milímetros. Nos vamos al tema de diseño electrónico. En el diseño electrónico hemos usado lo que son los siguientes componentes, ¿no? Los motores NEMA, se utiliza el cableado, una fuente de alimentación de 12 voltios, de 9 voltios, se utiliza el Arduino 1, el CNC Shell, los drivers de RB8825. Siguiente, por favor. En el diagrama podemos observar cómo hemos trabajado, ¿no? ¿Para qué sirve? Observamos que tenemos una fuente de alimentación de 12 voltios. Ya en la parte inferior contamos con un Arduino 1. De ahí contamos en la parte superior con el CNC Shield. Y de ahí podemos ver los drivers que le van a dar el movimiento a los motores. En el eje X, como podemos observar, tenemos el primer driver, en el eje Y igual, y en el eje Z de la misma manera. Los software que vamos a utilizar y que hemos escogido especialmente para este trabajo de investigación ha sido el programa mismo del Arduino, el IDE, donde vamos a cargar toda la información para realizar los siguientes diseños, ¿no? El programa, el firmware, el GRBL,
que es necesario para poder volverlo compatible con el Arduino Uno, y el UGS, que es un código universal que se va a utilizar. Nos va a ayudar esto para calibrar lo que es el equipo que estamos fabricando. Nos va a ayudar con el tema de calibraciones, los giros, ya, porque vamos a convertir un movimiento rotacional en un movimiento lineal. Ya, adicional a todos estos programas, tenemos el programa Inkscape, que nos va a ayudar a vectorizar las imágenes. Si es que este programa es adicional, no tiene nada que ver con el software que vamos a utilizar, pero lo podemos usar para hacer trabajos más detallados y más rápidos. Después tenemos el eCell, que también nos va a poder ayudar a generar códigos. Una vez que tenemos una imagen en el Inkscape, lo vectorizamos y lo pasamos al eCell para poder obtener los códigos G, y así poderlo, otra vez, ¿no?, llevarlo a lo que es el software del Arduino IDE, ya, y así poder generar los códigos G. Siguiente, por favor. Tenemos un funcionamiento del sistema, como ya lo había mencionado anteriormente. Ya era primero generar los códigos G, y para darle funcionamiento al Arduino por medio del firmware del GRBL. Siguiente. En la parte del diseño mecánico tenemos la estructura y su movimiento, que nos va a dar movimientos en el eje Z, en el eje Y y en el eje X, ¿no? Tenemos la parte electrónica, el control y la alimentación, que también se hizo mención, y tenemos lo que es la parte del software, la automatización y la programación. Las ventajas del diseño, que es de bajo costo, una fácil programación, alta precisión, automatización, diseño modular y fácil mantenimiento. En este caso lo estamos haciendo de una aplicación educativa, ¿no? El resultado que se ha obtenido ha sido muy bueno, porque hemos realizado movimientos precisos en los ejes y un funcionamiento automatizado, una correcta interpretación del código G y trazado automático mediante un marcador. Más adelante les vamos a dar el funcionamiento de la pieza, porque se ha diseñado toda esta pieza en SolidWorks. Ya, continuamos con mi compañero Milagros. Ya, acá en la matriz morfológica fue donde se identificó, ¿no?, con qué elementos íbamos a usar antes de hacer netamente el diseño. En esta etapa es donde seleccionamos más que todos los implementos, ¿no?, ya sea la parte de la estructura, parte de la mecatrónica y parte de la eléctrica. Nuestro diseño se basa más que todo en el tema, como dijeron los compañeros en el taller, más que todo educativo. Siguiente, por favor. Usamos primero lo que son el motor NEMA, ¿no? El motor NEMA es una norma, ¿no?, que es un motor de 1.7 pulgadas, que nos indica que tiene bastante precisión en el tema del movimiento, que va paso a paso, y este va de la mano con el drive, que es el DBRV8825, que es con un disipador, ¿no? Este disipador lo que nos va a hacer es ayudar, ¿no? Nos va a ayudar a más que todo limitar la velocidad de lo que es el paso del motor en micropasos, y también vas a ver el sentido de giro, y también se va a ver el tema de la velocidad. Siguiente, por favor, compañero. Acá también en los materiales tenemos lo que es el Arduino Uno, y también tenemos lo que es el Shield CNC por Arduino. El Shield CNC por Arduino va de la mano con el drive DRV8825, más que todo por el tema de limitación, ¿no?, como digo, de la velocidad del giro. Podemos graduarlo en ese mismo instante. También tenemos el Arduino Uno, que es un microcontrolador, ¿no?, que nos ayuda más que todo en la selección de los códigos que vamos a transmitir, ¿no?, para que se haga el movimiento netamente en esto. Más que todo nos basamos en lo que es el proyecto. Han sido calculados mediante el tema de los voltajes, el tema ¿cómo se llama?, de los pasos, ¿no?, de los micropasos, y el desplazamiento que se va a realizar tanto en los diferentes ejes. Siguiente, compañero. Esos son los materiales con los que vamos a trabajar, como bien lo mencioné, y tenemos una chaveta.
También son materiales, ¿no? De aluminio, son materiales que son resistentes para la estructura, es un diseño básico para lo que es un tema de taller educativo. Siguiente, compañero. Más que todo, también le quería acotar en el tema de lo que era en los software, ¿no? Como bien mencionó el compañero, el Arduino no trabaja solo, ¿no? Más que todo se le manda primero, o se descarga de la librería un archivo que es el GRBL, y ese GRBL recién pasa a lo que es en la librería del Arduino para que nosotros poder interpretar las instrucciones de lo que es el código G, y este código G después genera una señal que es para el step o el DIR, que pasa a través del drive, ¿no? Que nosotros tenemos, que es el DRV8825, para, más que todo para el tema de los micropasos y para que sea preciso al instante que se va a hacer el diseño, la programación y más que todo el maquinado. Ya, siguiente. Pasamos con el compañero. Buenas noches, profesor, compañeros. Voy a hablar sobre el tema de aspectos administrativos, ¿no? Dentro de esos cuales se ha considerado cuatro, ¿no? Costos directos, costos indirectos, costos de herramienta y costos de mano de obra, ¿no? Que también se han considerado dentro de los indirectos, ¿no? Vamos a ir viendo. Bueno, dentro de los materiales, tenemos una lista de materiales. Tenemos los bearing support, los perfiles de aluminio, los ejes lineales, deslizadores de eje. Bueno, como ya he mencionado, todos estos materiales principalmente de aluminio, ¿no? Y, bueno, hemos realizado los costos promedios. Ahí tenemos las bases de madera. Promediando todo esto, nos sale un total aproximado solo en materiales para su ensamblaje es 1.237, sin considerar la mano de obra, el tema de transporte o de repente también el alquiler del lugar donde se basa el ensamblaje, ¿no? No se ha considerado eso dentro de los costos directos, ¿no? También del costo de las herramientas que se ha tenido que adquirir, como por ejemplo arcos de sierra, torces de melamina, lija, limas redondas y destornilladores, ¿no? Para que se pueda hacer el ensamblaje de dicho, ¿no? Muy aparte de esto, también se ha considerado el tema de la mano de obra, ¿no? El tema de la mano de obra, ya que para ensamblar todo este mecanismo de router de CNC es necesario, ¿no? Un personal calificado para que pueda ensamblar, ¿no? Dicho componente. Mm. Mi compañero Calizaya va a presentar un modelo de software para que podamos visualizar. Bueno, como podemos visualizar, ¿se escucha? Tenemos acá el diseño en SolidWorks, en 3D. Tenemos el eje Y, que nos va a dar los movimientos, ¿no? También tenemos el eje X y tenemos el eje Z, que se va a deslizar. Ahora, podemos ver este eje. Acá va a ir el Step NEMA 17 instalado y le va a dar movimiento rotacional para que esto se convierta en un movimiento lineal, como ya se había mencionado antes. De igual manera, se va a colocar en la parte de acá. No se llegó a colocar por el tema de que el programa es un poco pesado y mi computadora no lo lleva a soportarlo. Pero este es el diseño, se ha probado y es funcional. Bueno, muchas gracias, docente, muchas gracias, compañeros, por su atención. Eso sería todo de esta investigación. Muy bien, un aplauso, por favor, Pedro. Ok, sí, ingeniero, buenas noches. Nuestro proyecto es un diseño y una construcción de un prototipo de una máquina router CNC, lo que es para madera. Como integrantes estamos Giovanni García, Paggi y lo que es mi persona, en Coahuila. En este proyecto nosotros estamos planteando una ruteadora CNC de 3 ejes. Está diseñada exclusivamente para un mecanizado de madera que sea bien precisa. Está integrada con una transmisión mecánica mediante uso de bolas y guías lineales.
con un sistema de control electrónico y tiene la capacidad de ofrecer una solución tecnológica y capaz de lograr acabados industriales y más que todo con un bajo costo o con un bajo costo y sea accesible para nuestro mercado local. Actualmente nosotros en el tema que es planteamiento del problema, nosotros actualmente en nuestra región la carpintería enfrenta una baja productividad en lo que es el procesado de la madera. ¿Por qué? Porque lo hacen de manera manual. Esto provoca que haya bastantes márgenes de error. Entonces nosotros proponemos esta máquina CNC en la industria del mercado para nosotros darle más precisión en lo que es los trabajos y el acabado. Bien. Y también el tema de lo que es en la industria actualmente sí se cuenta con máquinas CNC industriales, pero son de un costo elevado para poder adquirirla y también el tema del mantenimiento es también bastante elevado. Y si tú empiezas con una empresa pequeña, no te va a solventar el presupuesto para poder dar su mantenimiento. Y un problema principal que se tiene es su sistema mecatrónico, que son muy, muy complejas. Entonces, la empresa que te vende tiene a ellos mismos hacerle su mantenimiento mecatrónico. Ese problema es el que se tiene. Entonces, nosotros proponemos que sea un sistema algo más básico, más accesible para nosotros. En el tema de lo que es el objetivo, tenemos nosotros como un objetivo general es diseñar y construir el prototipo de esta máquina roteadora CNC de 3 ejes. Y para lograrlo, nosotros identificaremos los componentes mecánicos y electrónicos más adecuados, así como también tenemos que determinar los parámetros que sean óptimos para que tenga un buen funcionamiento. Y por otra parte, que las revoluciones y la velocidad de avance que tenga la máquina sea la óptima para que realice un mecanizado correcto y perfecto. En el que es la parte de justificación, nosotros justificamos nuestro proyecto porque nosotros vamos a modernizar, o sea, todo lo que es la automatización, permitiendo que talleres pequeños puedan estar a la vanguardia con máquinas que son más industriales. A continuación voy a dar paso a mi otro compañero. Bueno, siguiendo la exposición, estamos en la parte de lo que es marco teórico y fundamentos. Tenemos lo que es los parámetros, los dinámicos de corte, ¿no? Que es la velocidad de rotación, también llamada velocidad de lucillo. Esta se mide en revoluciones, que es de 10.000 hasta 30.000 revoluciones por minuto. Luego tenemos lo que es la velocidad de avance o lineal. Esta herramienta se mueve sobre el material y normalmente se mide en milímetros. Y también tenemos lo que es la profundidad de corte. Este es cuando nos indica, ¿no?, el material que va a ser eliminado en una sola pasada. De ahí tenemos lo que es los componentes o sus componentes químicos de la madera, ¿no?, que es basada en celulosa y lignina. Luego tenemos lo que es las herramientas de corte de la fresa, el end mill, que es basado en cortes o contorno, el punta esférica o llamado ball notch,
que son acabados de superficie curvas o 3D, y el grabado VB, que son tallados especialmente en carpintería, ¿no? Para las letras o letreros que hacen, ¿no? Que es básicamente nuestro proyecto, ¿no? Que es algo económico, los componentes pueden ser encontrados fácilmente y no es tan caro, ¿no? Y no puede ser importado de otro país. Siguiente diapositiva. Aquí en lo que es componente, tecnología y CNC o sistema de control, tenemos, ¿no? Un poco hablar de la evolución de la tecnología. Primero lo que es el control numérico tradicional, que estas máquinas básicamente eran trabajadas manualmente usando lo que son cintas perforadoras para guardar algunas instrucciones, ¿no? Luego de ahí se inicia lo que es el control numérico computarizado, lo que hoy en día lo usamos, ¿no? Que son las CNCs no computarizadas tienen, ¿no? Un procesador, ¿no? Un microprocesador y memoria digital, lo cual nos permite grabar, ¿no? Programas o editar fácilmente. De ahí pasamos lo que son los sistemas de coordenadas, que son el eje X, el eje Y y el eje Z. Las máquinas, ¿no? En el eje X representan el movimiento longitudinal, en el eje Y lo que es el movimiento transversal, que es hacia adelante o hacia atrás. En el eje Z, el movimiento vertical, que es relacionada básicamente al corte, ¿no? Y ahí es lo que es el programa G90, G91. La G90 que son las absolutas y la G91 que son las incrementales. Las G90, ¿no? Que trabaja desde el origen, y las incrementales que se trabajan utilizando el cálculo de la posición, ¿no? Siguiente diapositiva. Luego tenemos lo que son los elementos mecánicos de transmisión, que es el usillo de bolas. Estos se usan básicamente para reducir la fricción y poder eliminar el juego mecánico, llamados el backlash. Luego están las guías lineales, que son rieles o patines que nos permiten que los ejes se desplacen con una precisión. Y luego lo que es el acoplamiento, que su función es básicamente unir el motor con el usillo. ¿Para qué? Para transmitir el movimiento, y poder minimizar las vibraciones. Y esa sería la parte del acoplamiento, ¿no? Ahora pasamos a lo que es a las arquitecturas. Tenemos al controlador, a la interfaz y al drivers. El controlador es el principal, ¿no? Él es como decir el cerebro del sistema, que es en este caso para nosotros el Arduino. Y luego tenemos a la interfaz, que son básicamente van a distribuir las señales hacia diferentes componentes. Y luego los drives, que son los que van a controlar el movimiento de los motores, y lo cual van a permitirnos trabajar a una mayor precisión, ¿no? Y finalmente lo que son los actuadores. En este caso para nosotros hemos escogido lo que son motores NEMA 23, que van a generar movimiento mecánico hacia la máquina. Luego, siguiente diapositiva. Aquí tenemos lo que es el ecosistema software y el código G. El CAD, CAM y el CNC, ¿no? El CAD es donde nosotros vamos a diseñar geométricamente, que en este caso el AutoCAD, ¿no? Y el CAM se va a convertir las instrucciones. Y por último el CNC, ¿no? Que esas instrucciones van a ser controladas mediante códigos G. Paso al siguiente compañero.
Lo siento, voy a continuar con la que es la propuesta de la investigación. Tenemos el diseño de la estructura mecánica, tanto para, bueno, en los distintos ejes, ¿no? En el eje Y, en el eje X, que es el puente, y Z, pues, ¿no? Donde va posicionado el cabezal y luego el husillo y la broca, ¿no? En este caso el diseño se basa, pues, en una arquitectura de una mesa fija, dado que, pues, todos los ejes de desplazamiento, pues, van a correr, ¿no? La mesa, pues, es fija, ¿no? Optimizando el espacio de trabajo, ¿no? Y la rigidez. Análisis, bueno, también se hacen los análisis de cargas tangenciales y radiales, establecidas cinemáticamente por el centro de la gravedad, ¿no? Dado que la posición del husillo, pues, no tenga el peso hacia los lados, ¿no? La descomposición por subsistemas en el eje Y y Z. Número de ejes, tenemos los 3 ejes con X, Y y Z. El área de trabajo es algo pequeño, ¿no? De 190 por 240 y 30 milímetros de desplazamiento en el eje Z. Precisión es de más o menos de 1.0 mínimo. Velocidad de corte de 100 milímetros sobre minuto. Metros sobre minuto. Material, estructura, madera, para el arco tendría que ser el acero inoxidable o aluminio, ¿no? Material maquinado, bueno, esto lo que se va a maquinar o trabajar es en madera de MDF y acrílico, ¿no? Siguiente. Acá tenemos una ilustración del desplazamiento de los ejes, ¿no? Acá el diseño de la estructura mecánica en el eje Z, que es acá de un terminal sin fin. Acá tiene el husillo, este sería el servomotor, el que recibe, pues, la información más menos en Z. Y pues acá adelante estaría, pues, acoplado el motor, ¿no? Que se hace el desplazamiento. Luego tenemos diseño de la estructura en la mecánica en el eje X. Está compuesta por chumacera, ¿no? Para su desplazamiento en el eje X. De extremo a extremo, aquí está el servomotor, y pues las chumaceras hacen que tenga, pues, más estabilidad, ¿no? Más precisión el desplazamiento del cabezal. Bueno, en ese lado, ¿no? El lado transversal. Diseño de la estructura mecánica en el eje Y. Aquí es donde se desplaza, pues, ¿no? Prácticamente todo el componente, ¿no? Todo el puente en las rieles, ¿no? Y pues se desplaza y trabaja con el resto de ejes, ¿no? Siguiente. Acá tenemos la potencia motor y los parámetros de corte. El motor está seleccionado. La potencia nominal de 500 watts. La velocidad de corte son de 30.000 RPM por minuto. El criterio supera la potencia mínima calculada de 92 puntos de watts. En esta parte, pues, el motor recibe una información externa, ¿no? Dado que el Arduino, pues, tiene un voltaje, pues, más bajo que estos motores, ¿no? Tanto los servomotores como el motor del mismo cabezal, el motor de giro. Velocidad de corte, tenemos acá la tabla. Siguiente. Siguiente. Diseño de sus sistemas. El diseño, bueno, anteriormente ya mencionado, se hacen los cálculos. Tenemos, bueno, para sistemas en el eje X, en sus sistemas en el eje XZ, diseño de sus sistemas en el eje Y. Serían los siguientes cálculos. También se hace el cálculo del peso, ¿no? Diseño del sistema de control, la arquitectura de control, ¿no? Entonces el cerebro, pues, sería, pues, la placa central, ¿no? Esa plaquita negra es el Arduino 1R, que tiene 5 voltios. La interfaz es el chip, el que recibe, pues, ¿no? El que trabaja le da información a los servomotores, ¿no? A los 3 X sería más, menos, en Z, en Y y también en X, ¿no? Y la potencia drive Polulu
ese drive tiene mayor potencia, ¿no? En este caso, ¿no? Siguiente. Por si no se logró el objetivo de diseño, de montaje en arroteadora y pues operativa. Recomienda pues ensayos adicionales y uso de perfil de aluminio para mayor rigidez, ¿no? De las rieles. Y pues acá está algo general, ¿no? De los componentes. Gracias. Buenas tardes, ingenieros, compañeros. Ahora se va a exponer el proyecto de diseño e implementación de un router CNC presentado por Cama, Salgado, Peñalosa y que nos habla el parque. Actualmente las máquinas CNC han mejorado mucho la precisión, rapidez y calidad en procesos de mecanizado, pero su alto costo limita a talleres pequeños o centros educativos. Frente a esto, nuestro proyecto consiste en el diseño e implementación de un router CNC de bajo costo para corte, grabado, mecanizado, ligero, en materiales como madera, MDF, acrílico y placas PSB. El sistema combina diseños mecánicos, eléctricos, electrónicos y software CAD/CAM para realizar una máquina funcional, precisa y accesible para el uso educativo y pequeños talleres. Los problemas a los que para el lanzamiento de problemas son esencialmente el alto costo en las máquinas CNC e integración de componentes eléctricos de bajo costo que pueden generar dificultades en la precisión del mecanizado, sistemas de CNC comerciales de arquitectura cerrada, lo cual dificulta el aprendizaje técnico y la posibilidad de realizar mejoras o algunos mantenimientos. Nuestros objetivos en este proyecto es diseñar e implementar routers CNC, diseñar una estructura rígida y económica con perfiles de aluminio, configurar un sistema de control usando Arduino, drivers para movimientos precisos en los tres ejes, X, Y y Z. Ahora les voy a pasar con mi compañero. Ok, ahora vamos a hablar sobre... Ahora vamos a hablar sobre las justificaciones importantes de este proyecto. Nos basamos en tres justificaciones importantes: la justificación técnica, la justificación económica y, por supuesto, también la justificación académica como parte de esta tesis. Para empezar, con respecto a la justificación técnica, estamos hablando aparte de la integración mecánica y la parte eléctrica y la programación del programa, ya que nos basamos en el sistema de Arduino para la implementación de los componentes eléctricos y la simulación de los componentes físicos en programas como CAD o Fusion 360 o SolidWorks. También la justificación técnica incluye los perfiles de los materiales con los que se ha trabajado, los motores, que vendrían a ser los motores paso a paso, y el sistema GRBL. También hablamos, la justificación técnica también incluirá sobre las futuras mejoras y operaciones, ya que este es un proyecto prototipo de código abierto y de mejoras que se pueden optimizar. Y con respecto a la justificación económica, hablamos de tres puntos importantes en este trabajo. La integración de componentes de bajo costo es un punto a favor en este proyecto, ya que intentamos implementar la construcción de un prototipo CNC torno con materiales más accesibles al público. En cuanto a la inversión significativamente menor, queremos decir que lo que normalmente gastarías en un equipo CNC de mayor tamaño y envergadura, y se puede conseguir a menor costo con la inversión de este proyecto. Y tercer punto es la reducción de costos de un 70%. Como ya saben, este es un proyecto que busca más accesibilidad al público y que permita una mayor inversión, más que todo en el sector académico. Y con respecto a la justificación académica, tenemos también tres puntos importantes. Una es la función que cumple como una plataforma de autoaprendizaje, ya que nos permitirá a los estudiantes o a cualquier allegado que quiera interesarse en este tipo de proyectos o trabajos, poder experimentar por su cuenta, hacer trabajos de entorno CNC. También, como este proyecto es más accesible al público, permite una mayor compresión de flujo de trabajo. O sea, podrás comprender mejor el uso de este equipo sin necesidad de intentar conseguir un equipo CNC completo de alta gama.
Y también nos permite la experimentación abierta, ya que al trabajar con el código de Arduino estamos trabajando bajo un sistema de código abierto que nos permite una experiencia no tan limitada y que permite mejoras a futuro. Siguiente. Hablemos también un poco sobre el marco teórico de nuestro proyecto. Como todos saben, el proyecto es un torno CNC. Es un sistema automatizado que ejecuta movimientos precisos mediante programación. Entonces, es Fresa CNC, perdón, me equivoqué. Es Fresa CNC. Ya. Como hablamos, este sistema ejecuta movimientos precisos que son automatizados. Nuestra máquina es versátil, permite tanto el corte y grabado, y nos permitirá un trabajo, como le dije anteriormente, más accesible. Y el principio de funcionamiento es algo que todos conocemos. Esto está trabajando bajo el sistema de coordenadas absolutas incrementales, y estamos trabajando para herramientas en el plano X, Y, Z. Y todo esto está interpretado en un sistema de programación que Arduino con GRBL, PCL o sistemas industriales. Siguiente, por favor. Ya, y eso sería todo. Le daré el paso a mi compañero. Ok, continuando con el marco teórico, los tipos de máquinas. Comenzamos con la fresadora CNC, que su funcionamiento se basa prácticamente en una herramienta de corte rotatoria que se desplaza sobre una pieza fija. Estas se fabrican de esta forma con estructuras pesadas debido a que su objetivo es el mecanizado de metales de alta dureza, como el acero, aluminio, titanio y bronce. Esto es para que cualquier vibración no arruine la precisión. Esta precisión es debido a un bucle cerrado, que esta significa que supervisa cada movimiento y que esta corrige, el bucle cerrado se corrige por sí misma, ¿no? Un dato que dimensiona su capacidad es que estas máquinas logran precisiones de hasta 5 micras. Para dar más o menos una idea, es dividir un cabello humano en 20 partes iguales y que la máquina sea capaz de cortar exactamente sobre una de esas divisiones. Esto solo es posible gracias a una integración entre el diseño de la pieza en CAD y la estrategia de trayectorias en CAM, que optimiza el arranque de viruta para no fatigar esta herramienta. Por otro lado, tenemos el torno en CNC, que esta opera bajo una lógica inversa a la fresadora. Esta pieza gira a altas velocidades mientras la herramienta permanece fija. Se diseña de esta manera porque es el método más eficiente para garantizar una simetría perfecta sobre todo en piezas cilíndricas. Para lo que destaca aquí es que su sistema eléctrico y de control, gracias a sensores de alta fidelidad, el torno puede compensar en tiempo real el desgaste de la cuchilla y dilatación térmica del metal por el calor. Esta retroalimentación constante permite que la pieza número 1 sea idéntica a la número 1000. Finalmente tenemos el router CNC. Esta se enfoca en materiales blandos y semirrígidos como madera, acrílico y PVC, a diferencia de las máquinas anteriores. Esta se diseña con estructuras más ligeras y áreas de trabajo amplias porque estos materiales priorizan la velocidad sobre la fuerza. Aquí el software CAM es vital ya que traduce circuitos complejos de software electrónico directamente a coordenadas de movimiento. Lo que hace genial a esta máquina es que lo que antes se requería, por ejemplo, una fábrica entera, hoy se puede prototipar en un escritorio, desde el escritorio. Un router CNC puede reducir los tiempos de fabricación de un circuito electrónico complejo de días a simples minutos, y esto nos permite, ¿no?, que una idea pase del software a la realidad en un instante nada más. Siguiente diapositiva. Ya, volver. Ya, profesor. Continúa con la cuestión. Los componentes principales de este router CNC está planificado es precisamente los mecánicos, electrónicos y los software. Lo que es en el mecánico, simplemente se requiere lo que es el chasis, que se requiere que este sea aluminio,
para evitar lo que es las vibraciones. Se requiere prácticamente un buen diseño para evitar eso mismo, las vibraciones o otras deformaciones, como también se requiere lo que son los rodamientos, el lucillo, las correas de movimiento, y entre otros, claro, todo desplazarse preciso entre los ejes X, Y y Z. Lo que es en el electrónico, el sistema Arduino requiere prácticamente de la placa Arduino 1 y lo que es del firmware, el GRBL, prácticamente que es el cerebro prácticamente del CNC. Ahora, después sigue lo que es la CNC Shell, la que hace prácticamente los movimientos en X, Y, Z, hasta puede ser hasta en el cuarto. Ahora, por otra parte, tenemos lo que son los motores de paso, lo que es el DRI también, lo que controla prácticamente los movimientos de los motores de paso. Y por último tendríamos también lo que son la fuente de alimentación, lo que es en 24 voltios o puede ser en 32. Ahora, lo que tenemos acá es lo que es en un mapa, que es la placa Arduino controlando los tres motores, ya sea el en X, Y, Z. Siguiente. Ya, ahora, acá lo que tenemos es la placa que se llama la placa es Polulo. Prácticamente en la placa CNC, la Shell, requieren sí o sí de las placas Polulos para que sus movimientos no pueden ir prácticamente conectados directamente, lo que ocasiona que el movimiento no sea tan preciso como nosotros requerimos. Prácticamente acá se requiere sí o sí de la placa Polulo A4988 para que sea un apoyo prácticamente, mejor prácticamente el movimiento en los X, Y y Z. Siguiente, por favor. Ahora, como digo acá, lo que es los requerimientos principales para el equipo CNC, para el router CNC son los motores NEMA 23, los motores los Drive TV 660, lo que prácticamente hace el paso a los motores de paso, el Arduino y el GBR, como menciono, que es el cerebro prácticamente el CNC, espilla, claro, el fuente de alimentación y claro, el programa que necesitamos el cable para ejecutar prácticamente el código. Y siguiente, por favor. Y ahí pasa mi compañero. Ahora vamos a hablar un poco de los aspectos administrativos con respecto a los costos por los materiales que se ha usado. Para empezar, podemos apreciar en nuestro cuadro que hemos usado motores NEMA 23, drivers TB6600, tanto Arduino como Shell, que vendrían a ser nuestras placas de control del cerebro, fuentes de 24 voltios, la estructura, usillo, entre otros. En respecto a motores NEMA 23, como se ha trabajado bajo 3 ejes, se ha utilizado una cantidad de 3, el costo ha ido de 150. También hemos usado drivers que vendrían a ser una parte importante en nuestro proyecto, que tiene un costo de 60. Igual Arduino, fuente de alimentación, tiene un costo propio. El costo total fue de alrededor de $810, fue el costo aproximado que se hizo el cálculo. También hablamos un poco del programa. Por favor, avanza a la siguiente página. Ya. Ahora, respecto a los resultados esperados en este proyecto es que se busca la precisión aproximada entre un rango de tolerancia de 0,2 milímetros. También se busca que el corte y grabado en MDF, o sea, en este proyecto se buscan materiales de madera y acrílico, ese es el objetivo de esta fresadora. También la fabricación de PVC, si algunos conocen que es el material de poliformo, y también del bajo costo frente a las alternativas comerciales. Siguiente, por favor. Ya. Este es el modelo, más o menos una idea del modelo propuesto, es lo más acercado que en este dibujo, y se puede apreciar, si pueden ver en el dibujo, los 3 ejes que son los ejes principales, el eje X, el eje Y y el eje Z, y estos son los planos en donde se va a trabajar. Siguiente imagen, por favor. Por cuestiones de tiempo, solo se ha publicado algunos planos de los componentes que se han hecho obviamente en AutoCAD para poder trabajar. Como se puede ver, este es un motor NEMA, este es su plano y sus medidas correctamente acotadas. El siguiente es los rodamientos. Como ven, estos son planos que se han hecho para poder tener las medidas correctas para la construcción en la realidad. Y también esta es la última pieza de la portaherramienta. Y sería la siguiente, son las conclusiones. Y le pasaría la palabra a mi compañero. Ya finalizando el proyecto, tenemos las conclusiones, que es viable construir un router CNC funcional a bajo costo. El uso de Arduino más GRBL también reduce
los costos significativamente, ¿no? La precisión depende directamente de la rigidez estructural y calibración, y que el proyecto tiene un alto valor educativo e industrial. Como recomendaciones tendríamos que podemos implementar una estructura metálica para mayor rigidez, usar un spindle refrigerado para trabajo prolongado, integrar sensores de seguridad y migrar a controladores más avanzados para mejorar. Como podemos apreciar, acá tenemos un video del CNC. Gracias, muchas gracias por su atención. En esta exposición presentaré el... Ok. Momento. ¿Dónde está? Ok, docente. Ok, docente, buenas noches a usted y compañeros. En esta exposición voy a presentar el diseño e implementación de un router CNC de escritorio orientado al uso académico y de prototipado. El proyecto integra un diseño mecánico, electrónico y mecatrónico, considerando la seguridad, costos, control y validación del sistema, ¿no? Bien, ponemos acá la ruta de exposición, ¿no? Primero voy a explicar lo que es el problema de ingeniería y el alcance del proyecto, ¿no? Luego mostraré la mecánica y electrónica. Después explicaré el flujo del programa CAM y finalmente costos y riesgos y tanto así como la validación, ¿no? Bien, podemos ver acá el planteamiento del problema. Este problema de ingeniería lo elaboro porque un router CNC comercial es de un costo elevado, ¿no? Para el uso académico, ¿no? Y en cuanto a las máquinas económicas, suelen presentar una rigidez, así como una seguridad y documentación limitadas, ¿no? Entonces, se crea una necesidad, la cual este proyecto busca poder cubrir, ¿no? Busco crear una CNC con un router y darle un objetivo académico con un área de 400 por 300 milímetros de área útil de trabajo por 80 milímetros de altura útil en ese eje Z, que sería, claro, del eje Z, del spindle, así como una potencia de spindle de 500 WR11, ¿no? Y una precisión de más o menos 0.20 a 0.40 milímetros, ¿no? Que yo estimo, bajo investigaciones, que es aceptable, ¿no? Para un uso académico. Esta precisión va a depender mucho del montaje, así como de la calibración, que es bastante crítico al momento de realizar prototipos como estos. Entonces, como primero, voy a presentar lo que es la arquitectura general del sistema, ¿no? La máquina está dividida por 4 subcomponentes principales, que vendrían a ser la base de perfiles de 40 por 40, sobre 40 por 20, pórtico de placas, más barras de 16 milímetros de diámetro, y un eje ZT8 más un spindle, ¿no? Así como el tablero X-Pro más las fuentes, ¿no? ¿Por qué he decidido hacer esta subdivisión o estas divisiones, ¿no? Esto va a facilitar que el montaje, va a facilitar el momento de hacer el montaje, la corrección de errores y validación por etapas, ¿no? La integración final va a depender, va a depender principalmente del alineamiento mecánico, así como de la calibración, ¿no? Ok, tenemos acá lo que son los requerimientos técnicos de diseño, ¿no? En esto estoy usando
se usa, bueno, he elegido una estructura de aluminio porque permite una estructura modular, ajustable y sin necesidad de usar soldadura, ¿no? Después es moldeable, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Es cambiable las piezas y es más, es mejor, ¿no? Por así es más modular, ¿no? Más ajustable, ¿no? Las barras guiados, barras lineales de 16 milímetros del mismo material, una transmisión de usillos T8, TR8, que ofrecen una buena resolución y fuerza lineal, ¿no? A bajo costo, ¿no? Es lo bueno de estos usillos, ¿no? Los actuadores NEMA 1742 por 48 milímetros, que son suficientes para una máquina de baja carga, ¿no? Que es lo que se requiere, ¿no? Para un prototipo académico, ¿no? No se necesita tanta fuerza o sobredimensionar esa carga. Un control X Pro V5 más el software G-Sender. Esto más que todo va a ser la parte del controlador, que va a mejorar la integración porque ya incorpora drivers y entradas de seguridad. Bueno, como siguiente tenemos el diseño mecánico, estructura y área útil, ¿no? Como ya les había indicado, los perfiles de 40x40, que son elementos principales para mejorar la rigidez, podría decirse que son zonas críticas. Los perfiles de 40x20 en refuerzos y zonas secundarias, son más que todo para refuerzos. Y la mesa de sacrificio MDF, desmontable y reemplazable, ¿no? Esto como un material reemplazable, como podemos observar acá. El spindle, los perfiles, el recorrido útil, las barras lineales, donde las ubicaría, el recorrido útil de 80 milímetros, el área útil de 400 por 300 milímetros, así como una estructura hecha en aluminio, y una mesa de sacrificio, ¿no? MDF, así como también podría ser acrílico, ¿no? Que es lo que nos permite trabajar este pequeño spindle, ¿no? Estos pequeños nemas, que eran los actuadores. Bueno, como siguiente tenemos lo que vendría a ser la verificación preliminar de rigidez, ¿no? Acá tenemos he realizado lo que es un cálculo, una verificación preliminar de la rigidez para comprobar que la deformación del perfil, era pequeña para una CNC de escritorio, ¿no? Hice unos cálculos y, bueno, por el momento se puede ver una flecha teórica que es baja, ¿no? De un 0.024 milímetros, ¿no? Bien baja, pero sin embargo en la práctica van a influir mucho más las uniones, así como la vibración y el alineamiento que se le haya dado al equipo. Bien, siguiendo tenemos lo que es el guiado lineal y transmisión T8, TR8. Tenemos los puntos de control, tenemos los motores NEMA 17 de 200 pasos por vuelta, el micro stepping de 1.16 pulgadas, el usillo TR8x8, el avance de 8 milímetros por vuelta, y tenemos una resolución de mando de 400 pasos por milímetros, ¿no? Acá podemos ver los cálculos que realicé. El usillo trapezoidal de T8 sobre TR8 convierte el giro del motor en desplazamiento lineal con una buena resolución para una ruteadora CNC de escritorio. Es más que suficiente. Podemos ver una resolución que en sí es teórica, así como el backlash, ¿no? Que es un juego mecánico que aparece cuando la máquina o el sistema cambia de sentido en movimiento, ¿no? Eso suele generar un juego mecánico, entonces lo tenemos monitoreado. Y carga, ¿no? Que es el usar aceleraciones conservadoras para evitar pérdidas de pasos, ¿no? La resolución no siempre significa precisión real, ¿no? El spindle 500 watts ER11, tenemos un rango de 3.000 a 12.000 RPM, una compatibilidad con herramientas pequeñas, que es lo que queremos, el uso previsto grabado, corte liviano y fresado a baja carga. Queremos evitar herramientas grandes y desgaste agresivo, ¿no? Que es lo que sería sobredimensionar a las cargas que va a estar sometido esta CNC, ¿no? Podemos ver en criterios de montaje, podemos recalcar que el eje Z es crítico porque concentra masa y vibración, ¿no?
Como ya lo comenté, esta router CNC estaría pensado netamente para lo que es MDF, madera, acrílico, PCB y aluminio ligero, ¿no? Que es lo que se quiere más que todo por un tema educativo, ¿no? Por ello se busca mantener un voladizo corto entre la herramienta y la placa de guiado. Bueno, podemos ver acá la electrónica y control de movimiento, ¿no? Entonces, podemos observar acá la red de 220 voltios de corriente alterna, que va a tener una protección eléctrica, obviamente, va a pasar por un botón, más un corte de potencia, es un botón de pare de emergencia, lo cual va a alimentar una fuente de 24 voltios, control y motores, que va a ser el del control y de los motores, así como también va a alimentar una fuente de 48 voltios, ¿no? Ambos en corriente continua, que va a alimentar al spindle, ¿no? A su vez van a alimentar lo que es el controlador X Pro, el V5, y este controlador es el que va a controlar los límites, tanto en los límites de coordenadas, el NEMA, los tres servomotorcitos que son el NEMA 17, y alimentaríamos lo que sería el relé del spindle, ¿no? El spindle de 500 watts, el control y señal y la potencia, ¿no? Arquitectura eléctrica, para este controlador X Pro, como núcleo de sistema, una fuente, como ya lo comenté, ¿no? Acá, ¿no? Entonces, la arquitectura eléctrica se divide en potencia, control y seguridad, ¿no? Entonces, estos 670 watts, que es la potencia instalada, no es potencia de corte, ¿no? No siempre es, ¿no? Y como ya se había comentado, el cableado separado para una potencia y señales, ¿no? Bueno, tenemos como siguiente la seguridad funcional de la máquina, ¿no? Que, como ya se sabe, hoy en día la seguridad en un equipo no se considera como un accesorio, ¿no? Sino como parte integral del diseño, ¿no? De cada componente, ¿no? Entonces, yo rescato, poner unos controles, ¿no? Que vendrían a ser acá en finales de carrera, referencia de la máquina mediante homing, ¿no? Que es darle el punto inicial, siempre las coordenadas iniciales de dónde es donde se va siempre a comenzar, ¿no? Que evite recorridos fuera del límite, ¿no? Prevención de recorridos fuera del límite, preferible un contacto normalmente cerrado, cuando el controlador lo permita, así como la parada de emergencia, que netamente la parada de emergencia debe cortar físicamente, ¿no? La energía de riesgo. Bien, acá tenemos la integración CAD-CAM. Como CAD-CAM, este es el programa, el software que estoy usando yo, que vendría a ser el SolidWorks, CAD SolidWorks. El SolidWorks, diseñamos la pieza, va a pasar por un SolidWorks CAM, y este nos va a mandar mediante el SolidWorks CAM, después ese va a generar una trayectoria con el postprocesador. Postprocesador convierte esa trayectoria en un código G, es lo que se va a realizar, un controlador G, y ese a su vez por el medio del programa G-Sender, como dice acá, va a mandar al controlador X Pro, le va a dar, ¿no? el código G, y el controlador ya se encarga de distribuirlo, ¿no? A los motores, colocar los finales de carrera, la parada de emergencia, el spindle, ¿no? Y todo mediante la fuente de 24 voltios, ¿no? Entonces, ese vendría a ser el flujo, ¿no? El flujo de implementación y operación. Podemos ver el flujo de implementación y operación. Podemos ver el modelar CAD, que es el que vamos a modelar en SolidWorks. El definir en CAM, mediante ese complemento del SolidWorks. Vamos a definir los cortes que se le va a dar. Se va a simular las trayectorias en el mismo CAM, y posteriormente este nos va a generar un código G, ¿no? Y ese es el que se enviaría al software de G-Sender, ¿no? Y 6, el homing, y 0 máquina, ¿no? Que es donde el punto referencial donde va a iniciar, ¿no? Y la mecanización de prueba, ¿no? Que en este caso, en caso de tenerla en caso de simular el proyecto, tenerlo ya, hacerlo en físico, se podría hacer, ¿no? Unas pruebas y ir corrigiendo errores, ¿no? Entonces, continuamos. La selección de componentes principales, ¿no?
bueno, como lo comenté, ¿no? El objetivo es una máquina académica equilibrada en costo, tamaño y requerimientos de carga, ¿no? Por ello elegí estos componentes que, basándome tanto en calidad como en costos en el mercado, yo pienso que serían óptimos para realizar este proyecto académico, ¿no? Bueno, podemos ver el presupuesto referencial del proyecto, ¿no? Bueno, podemos ver acá en electrónica y control se va algo de 2.744 soles, en estructura mecánica unos 2.233 soles, fabricación de administración más o menos unos 500 soles y herramientas y pruebas, ¿no? Más o menos saldrían unos 250 soles, ¿no? Un total de contingencia de 5.727.30, ¿no? Pero este solamente es como un total de cuánto nos saldría el proyecto. Preferencial o preferente debería ser un 10% adicional, ¿no? Para el proyecto, ¿no? Bueno, como se puede ver acá, el presupuesto prioriza tanto integración, seguridad y estabilidad antes que minimizar costos. El controlador X Pro, por lo que estuve investigando y por lo que está en mi informe, representa una parte importante del presupuesto por ser un componente que es netamente importado, ¿no? Entonces, por esa razón los costos se elevan. Programa de implementación y propuesto, ¿no? Entonces, acá se ha hecho una Power BI, hice lo que era un programa así como la planificación de cómo debería desarrollarse el proyecto por semanas, una pequeña planificación, tanto cómo comenzaría, ¿no? Tanto ingeniería como planos, compras y recepción, fabricación de placas y perfiles, montaje mecánico, cableado y tableros, configuración GRLB, Sender, pruebas y calibración, informes y anexos. Entonces, podemos ver que la ruta crítica, ¿no? Compra, recepción de componentes, lo que podría ser lo más crítico acá va a ser la transición de tanto el montaje como la calibración, ¿no? Ya que, como les indiqué, es la etapa más sensible, porque ahí es donde aparecen mayormente los errores de alineación y eso suele estirar los tiempos de realización o ejecución del proyecto, ¿no? También adicional hice lo que son riesgos técnicos y medidas de control, ¿no? Podemos ver acá una matriz de riesgos técnicos de seguridad, así lo hice basándome en lo que ya tenemos la matriz de riesgos de NI per se, pero esta vez tomando solamente riesgos técnicos y cómo darle unas medidas de control, ¿no? Al momento de ejecutar el proyecto. El impacto, pues tenemos, es tanto impacto por probabilidad, y podemos ver acá ubicado tanto la pérdida de pasos, falla de parada de emergencia, vibración de spindle e interferencia eléctrica, ¿no? Teniendo el mayor o el más crítico, la pérdida de pasos, ¿no? Que va a ser justo esa etapa del montaje, ¿no? El montaje donde tiene que ver bastante montaje y calibración. Acá podemos ver como riesgo 1, la pérdida de pasos, reducir la aceleración, ajustar corriente y probar en vacío, ¿no? Que es bien importante, hacer bastantes pruebas en vacío y ver que el programa esté fluyendo bien, así como los componentes, ¿no? Los pequeños actuadores y el controlador también estén funcionando bien. La falla del stop, o sea, del botón de emergencia, un corte físico potencia para función obligatoria, vibración del spindle, reducir voladizo, pasadas cortas y herramienta balanceada, interferencia eléctrica, separar potencias, señal, cable batallado y tierra, ¿no? Y el backslash de auxilio, ¿no? Que es la alineación de las tuercas anti-backlash, ¿no? Que es esa pequeña vibración. A veces se suelen soltar las tuercas cuando hay un cambio de sentido, ¿no? Y pasadas de acabado, ¿no? Bueno, como siguiente podemos ver el plan de pruebas y... Bien, estimados, entonces el tiempo ha concluido. Con esto terminamos la exposición de todos los grupos en cuanto al tema de evaluación final. Muchas gracias por su atención.